¿Te has parado a pensar alguna vez que algunos días pasan y otros traen algo diferente? Casi como si el cielo estuviera más atento a lo que sucede aquí en la tierra. ¿Y si hoy fuera uno de esos días? ¿Y si el día de Nuestra Señora de Guadalupe no fuera solo una fecha en el calendario, sino un momento espiritualmente activo, lleno de gracias que muchas personas se pierden simplemente por no comprender lo que les espera? Quizás llegaste aquí por curiosidad, quizás te lo indicaron, o quizás estás experimentando un momento en el que sientes que algo necesita cambiar, aunque no sepas exactamente qué. ¿Alguna vez has pasado por esto? Esa sensación de inquietud, como esperando una respuesta, una señal, una dirección. Y es precisamente por eso que este día merece atención. Hoy no es un día cualquiera, no es solo una conmemoración histórica, ni una celebración meramente religiosa. La festividad de Nuestra Señora de Guadalupe tiene un significado profundo, espiritual y silencioso, que muchas personas ignoran sin darse cuenta. Aunque el día transcurre como cualquier otro, algo sucede en el reino invisible, y quienes comprenden esto se posicionan de manera diferente. La Virgen de Guadalupe no apareció por casualidad ni en cualquier momento. Escogió un momento específico, un lugar específico, y dejó señales que han perdurado durante siglos. Y lo más impresionante es que, aún hoy, este día sigue siendo un tiempo de gracias especiales, de protección, de sanación interior y de respuestas que llegan cuando el corazón está abierto. El problema es que a casi nadie se le enseña a reconocer esto. ¿Cuántas personas se despiertan hoy, siguen con su rutina, resuelven problemas, se preocupan por las facturas, el trabajo, los conflictos, y no tienen ni idea de que espiritualmente este día es diferente? Es como cruzar una puerta abierta sin darte cuenta de que estaba ahí. Y quizá lo estés escuchando ahora porque no llegaste aquí por casualidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás en este video podría sorprenderte. Hay algo muy importante en este día que rara vez se explica de forma sencilla. No se trata de supersticiones ni fórmulas mágicas. Hablamos de actitudes espirituales, pequeños gestos, objetos sencillos, oraciones bien dichas, hábitos que acercan o alejan las bendiciones, cosas que parecen pequeñas, pero que marcan la diferencia al hablar de las gracias asociadas con Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Has notado cómo algunas personas parecen recibir respuestas más rápido, más claridad, más paz, mientras que otras pasan años preguntando y sienten que nada cambia? Esto no es casualidad, suele estar relacionado con cómo una persona se posiciona espiritualmente, especialmente en días como hoy, que tienen un peso espiritual especial. Hoy, bendiciones específicas están vinculadas a quienes comprenden el valor de este tiempo, bendiciones que implican protección, guía, sanación interior y la apertura de caminos. Pero estas bendiciones no son automáticas, responden a la fe consciente, la intención correcta y acciones sencillas de las que casi nadie habla. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. Quizás ya hayas rezado hoy, quizás aún no. Quizás tengas una imagen, un rosario, una vela, o quizás ni siquiera sepas si realmente marca la diferencia. Lo cierto es que hay errores comunes que bloquean la gracia, y también hay prácticas sencillas que liberan lo que muchas personas esperan toda su vida. Y comprender esto cambia por completo tu forma de vivir este día. Mientras que muchas personas consideran el día de hoy como un día cualquiera, otras se posicionan espiritualmente y cosechan recompensas que no aparecen de la nada, sino que se manifiestan en el momento oportuno. Lo que distingue a unos de otros no es la suerte ni el mérito humano, es la conciencia espiritual. Ahora que entiendes que hoy no es un día cualquiera, tiene sentido profundizar y descubrir qué hay realmente detrás de este momento especial, qué acciones te acercan a las gracias de Nuestra Señora de Guadalupe y qué hay que evitar para que este día no pase en vano. Y mientras hablamos de todo esto, quizá algo en tu interior ya haya empezado a despertar. Un recuerdo, un sentimiento, una pregunta silenciosa. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora, o incluso sobre lo que estás experimentando ahora mismo. A veces, escribir una simple frase
ya es una forma de oración, y tu comentario podría llegar a alguien que necesite exactamente esa misma palabra hoy. Tu participación aquí es significativa. Crea conexión, comunidad y alcance. Si en algún momento sentiste que este contenido te llegó directamente, darle me gusta a este video es una forma sencilla de decir esto es importante. Es este gesto el que permite que este mensaje llegue a más personas que, como tú, quizás estén pasando este día sin comprender del todo lo que conlleva. Y si sientes que este tipo de reflexión, de espiritualidad vivida de forma real y accesible, te ayuda de alguna manera, suscribirte al canal es una forma de caminar juntos, de seguir recibiendo este tipo de contenido y de fortalecer este espacio que existe precisamente para este propósito. Aquí, cada comentario, cada me gusta, cada persona que decide quedarse marca una gran diferencia. Eso es lo que mantiene vivo este intercambio, esta conversación, este cuidado por lo espiritual, pero también por lo humano. Y ahora que te has dado cuenta de que este día encierra mucho más de lo que parece, tiene sentido avanzar y comprender cómo pequeñas acciones, casi imperceptibles, pueden cambiar por completo la forma en que se manifiestan estas bendiciones. Cuando se habla de Nuestra Señora de Guadalupe, muchos piensan en una aparición más entre las muchas que reconoce la Iglesia, pero hay una verdad poco comentada, casi oculta, que cambia por completo nuestra perspectiva sobre este evento espiritual. Guadalupe no solo es diferente, ocupa un lugar único y exclusivo dentro de la fe católica, y esto no tiene nada que ver con preferencias humanas, sino con cómo sucedió todo. Guadalupe no fue una aparición provocada por peticiones insistentes ni el resultado de una búsqueda religiosa organizada. Simplemente eligió aparecerse, y eso, en sí mismo, dice mucho. No fue un hombre quien acudió a ella, fue ella quien vino a encontrarse con alguien sencillo, invisible a los ojos del mundo, sin posición, sin poder, sin influencia. Este detalle cambia por completo la mentalidad sobre cómo actúa Dios y sobre a quién elige alcanzar. Hay una profunda transformación cuando uno comprende que el cielo no espera estructuras perfectas, sino corazones disponibles, y cuando aparece, no deja lugar a dudas vagas ni a interpretaciones abstractas. Guadalupe deja señales concretas, señales que trascienden el tiempo, que resisten a la lógica común, que no dependen únicamente de la emoción para ser percibidas. Hay algo muy poderoso en el hecho de que haya dejado una imagen, un símbolo visible, algo que puede contemplarse, estudiarse, cuestionarse y, sin embargo, sigue vigente. Esto genera impacto porque no solo hablamos de fe subjetiva, sino de algo que también toca la razón y provoca decisiones. Estas señales no se dejaron para impresionar, sino para comunicar. Guadalupe habla sin palabras, comunica protección cuando se presenta como madre, comunica provisión cuando se muestra cercana a los pobres y, olvidados, comunica conversión cuando llama a un cambio interior, no por miedo, sino por aceptación. Esta combinación es poco común. No es común encontrar una manifestación espiritual que una, con tanta claridad, ternura y autoridad, consuelo y verdad. Por eso, muchas personas afirman que al acercarse a la Virgen de Guadalupe, algo cambia en su interior incluso antes de que se les conceda cualquier petición. Hay un cambio de mentalidad, una reorganización silenciosa de emociones, prioridades y de decisiones. No se trata solo de recibir algo, sino de convertirse en una persona diferente. Y esa es una de las marcas más profundas de Guadalupe. No solo concede gracias, sino que prepara el corazón para recibirlas. También hay un detalle que a menudo pasa desapercibido. Guadalupe no se manifiesta en conexión con promesas vacías ni soluciones instantáneas desconectadas de la realidad. Se manifiesta en conexión con procesos de sanación interior, de retorno a la fe, de reconciliación, con uno mismo y con Dios. Esto requiere tiempo, ¿verdad? Y la disposición a mirar hacia adentro. Y quizás por eso tanta gente prefiere ignorar este día, porque invita a un encuentro que va más allá de lo superficial. Cuando hablamos de protección, provisión y conversión asociadas con Guadalupe, no hablamos de conceptos abstractos, hablamos de experiencias relatadas por personas comunes en momentos de crisis, duda, escasez emocional o espiritual. Personas que no buscaban señales extraordinarias,
sino que encontraron dirección. Personas que no pedían milagros espectaculares, sino que recibieron claridad para seguir adelante. Hay algo muy poderoso en esta sencillez. Guadalupe no grita, no amenaza, no impone, se presenta. Y quien percibe esta presencia, comprende que hay que tomar una decisión, ignorarla o aceptarla, vivir este día como uno más o reconocerlo como un momento de revelaciones sutiles pero profundas. Esta decisión, aunque silenciosa, tiene consecuencias y a menudo es en el fondo del alma donde estas consecuencias comienzan a manifestarse. Quizás estés escuchando esto ahora y te des cuenta de que nunca habías visto a la Virgen de Guadalupe de esta manera, no como un símbolo lejano, sino como una presencia viva, vinculada a decisiones internas, a cambios de rumbo, a verdades que deben afrontarse con honestidad. Esto no es casualidad. Hay una razón para que este contenido llegue a ti hoy, en este momento específico, en este instante de tu historia. Y a medida que entendemos por qué Guadalupe es diferente de todas las demás apariciones, comienza a tener sentido darnos cuenta de que esta diferencia también se refleja en la forma en que se manifiestan las gracias, en las señales que acompañan a quienes se acercan con el corazón correcto, y en las actitudes simples que pueden alinear o bloquear lo que ya está disponible, y continuar normalmente con la explicación. Antes de continuar, si esta reflexión te ha despertado algo, escribe en los comentarios una palabra o frase corta que represente cómo te sientes ahora mismo. Podría ser protección, confianza o Guadalupe. Esto ayuda a expresar lo que te sucede en tu interior. A medida que esta comprensión se profundiza, algo empieza a aclararse. Acercarse a la Virgen de Guadalupe nunca ha sido simplemente un hermoso gesto devocional ni una tradición que se repite a lo largo de los años. Existe una dimensión más profunda, casi siempre silenciosa, que implica gracias específicas vinculadas a quienes se acercan con fe consciente. No una fe automática o distraída, sino una fe que nace de la decisión interior de abrirse a algo mayor. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque no imaginan que existen gracias bien definidas asociadas a este encuentro. Cuando hablamos de las gracias asociadas con Nuestra Señora de Guadalupe, no nos referimos a promesas genéricas que flotan en el aire. Son gracias que tocan áreas muy concretas de la vida, áreas donde casi todo ser humano siente fragilidad en algún momento. La primera de ellas es la gracia de la protección. No solo protección física, como muchos piensan, sino protección que involucra decisiones, caminos, influencias e incluso pensamientos que podrían llevar a decisiones equivocadas. Es como si algo comenzara a proteger lo que antes estaba demasiado expuesto. Luego viene la gracia de la sanación interior. Esta es quizás una de las más profundas, pues no es visible a simple vista, pero transforma la mentalidad. La sanación interior no significa borrar el pasado, sino reorganizar lo que dejó atrás. Heridas emocionales, viejas culpas, palabras hirientes, experiencias que generaron miedo o desánimo. Muchas personas cargan con esto en silencio, sin darse cuenta del impacto que estas marcas tienen en las decisiones presentes. Guadalupe también se manifiesta en este nivel, donde casi nadie ve, pero donde todo comienza. La tercera gracia está vinculada a las puertas abiertas, y aquí es importante entender que las puertas abiertas no solo significan oportunidades externas, como trabajo o cambios visibles. A menudo, la primera puerta que se abre es la interna, la puerta de la valentía, la claridad y la disposición para actuar. Sin eso, ninguna puerta externa puede permanecer. Por eso, muchas personas sienten que algo comienza a abrirse en su interior antes de que ocurra cualquier cambio externo. Esta gracia está directamente relacionada con la forma en que una persona se posiciona espiritualmente. Y luego está la gracia de la dirección espiritual. Esta es quizás una de las más ignoradas, pero una de las más necesarias. La dirección espiritual no se trata de escuchar voces ni recibir respuestas espectaculares. Se trata de comprender con mayor claridad qué camino tiene sentido y cuál ya no. Es esa sensación de claridad que llega tras un periodo de confusión. La mente se calma, el corazón deja de fluctuar tanto
y se empiezan a tomar decisiones con más confianza. Esta gracia cambia la forma en que una persona ve su propio camino. Lo que casi nadie explica es que estas 4 gracias no actúan automáticamente. Están vinculadas a actitudes prácticas y sencillas, pero llenas de significado. Pequeñas decisiones tomadas conscientemente. Un gesto, un momento de silencio, una oración rezada con presencia, un objeto usado con la intención correcta, un hábito ajustado. Son detalles que parecen demasiado pequeños para llamar la atención, pero que marcan la diferencia en el ámbito espiritual. Hay una verdad oculta en todo esto. Muchas personas piden protección, sanación, puertas abiertas y guía, pero mantienen la misma actitud de siempre, la misma prisa, la misma distracción, el mismo corazón dividido. Y luego se preguntan por qué nada cambia. Guadalupe invita a algo diferente, no a una perfección inalcanzable, sino a un cambio de mentalidad, por sutil que sea. Una transformación que comienza en la forma en que nos relacionamos con los demás. Quizás ahora te estés dando cuenta de que estas bendiciones no son recompensas aisladas, sino respuestas a una alineación interior. Se manifiestan cuando una persona comprende el momento en que se encuentra, reconoce el valor de este día y decide no tratarlo como algo común. Hay un impacto real cuando uno elige vivir este momento con más atención, más verdad y menos automatismo. Y lo más interesante es que estas gracias no suelen llegar de golpe ni de la forma en que la persona imagina. Se revelan poco a poco, a medida que la persona progresa, ajusta su actitud y se vuelve más sensible a lo que se le muestra. Es un proceso discreto pero sumamente poderoso, porque cambia los cimientos sobre los que se construye la vida. Mientras muchos buscan grandes señales, Guadalupe trabaja en los detalles, en los pequeños ajustes, en las decisiones silenciosas, en las elecciones que se hacen cuando nadie observa. Es ahí donde estas gracias empiezan a tomar forma. Y comprender esto cambia por completo cómo vivimos el día, cómo rezamos, cómo esperamos y cómo actuamos. Y cuando empiezas a darte cuenta de que cada una de estas gracias está ligada a actitudes muy concretas, casi demasiado simples para ser valoradas, se hace imposible no querer entender cuáles son esas actitudes, cómo evitan bloqueos espirituales y cómo pequeños gestos pueden abrir espacio para que lo que ya está disponible finalmente se manifieste y continúe normalmente con la explicación. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios solo una palabra que represente lo que más deseas recibir hoy: protección, sanación, guía o puertas. Cuando se habla de acciones prácticas relacionadas con la recepción de la gracia, muchos imaginan algo complicado, distante o incluso inaccesible. Pero la primera revelación que debe comprenderse es precisamente la opuesta. Guadalupe no comienza pidiendo grandes obras, promesas difíciles ni cambios radicales inmediatos. El primer movimiento es simple, casi discreto y por lo tanto tan poderoso. Implica el uso de un objeto que representa la entrega. Y aquí es importante ajustar la mentalidad, porque el impacto no reside en el objeto en sí, sino en el significado espiritual que conlleva cuando se usa con verdadera intención. Con el tiempo, objetos como un rosario, una imagen o una vela han llegado a ser vistos desde 2 puntos de vista extremos. Para algunos son tratados como amuletos, como si tuvieran poder propio. Para otros son descartados como algo sin valor real. Ninguna de estas perspectivas roza la verdad. Lo que Guadalupe revela es que estos objetos funcionan como puntos de contacto. No producen gracia, pero señalan algo mucho más profundo: la decisión interior de entregarse. Un rosario, por ejemplo, no es solo un conjunto de cuentas. Representa constancia, humildad y confianza. Cuando alguien sostiene un rosario con el corazón presente, expresa en silencio que acepta bajar el ritmo, que reconoce sus límites y que elige confiar más que controlar. Esto impacta en el ámbito espiritual porque cambia la postura interior. La persona deja de exigir respuestas inmediatas y comienza a abrirse a un proceso de transformación. Una imagen no actúa por sí sola, no observa, decide ni actúa, pero ayuda a la mente a alinearse. En un mundo lleno de distracciones,
La imagen funciona como un recordatorio visible de algo invisible. Ayuda a la mente a salir del piloto automático y a la presencia. Cuando alguien mira una imagen con respeto y la intención correcta, algo cambia internamente. La atención se organiza, los pensamientos se atenúan, el corazón se aquieta. Y es en este espacio donde muchas gracias comienzan a encontrar su camino. La vela, a su vez, conlleva un simbolismo aún más profundo. Encender una vela no se trata de iluminar a Dios, sino de iluminar la propia intención. Es como decir sin palabras que esta ofrenda se hace conscientemente. La llama representa la vigilancia, la perseverancia, la espera. Mientras la vela arde, algo dentro de la persona también se ofrece. No se trata de pedir rápidamente y pasar página, sino de permanecer conectado, incluso en silencio. Hay una verdad oculta en todo esto que pocas personas comprenden. Estos objetos no funcionan cuando se usan de forma apresurada, mecánica o simplemente por costumbre. Funcionan cuando se convierten en extensiones de una decisión interior. Cuando alguien toma un rosario, mira una imagen o enciende una vela, pero permanece con la mente dispersa, el corazón cerrado y la prisa lo domina todo. El gesto pierde su poder. No porque Dios no responda, sino porque la persona aún no ha tomado una postura firme. Guadalupe no responde a los objetos, responde a la entrega que representan. Y esta entrega no necesita ser perfecta, pero sí sincera. Es en este punto donde muchas personas se estancan. Quieren el efecto, pero evitan el gesto que simboliza la entrega. Quieren las gracias, pero se resisten al simple acto de detenerse, guardar silencio y someterse humildemente. Cuando se comprende ese primer haz esto, la experiencia espiritual cambia. El objeto deja de ser un accesorio religioso y se convierte en un indicador de decisión, algo que indica, incluso a la propia conciencia, que este momento es diferente, que esta actitud no es automática, que hay intención, presencia y verdad. Por eso muchas personas dicen sentir algo diferente desde el principio, incluso antes de cualquier petición. No es una emoción vacía, es alineación. La mente se ordena, el corazón se aquieta y las decisiones empiezan a tomarse desde un lugar diferente. Ese es el verdadero impacto de los objetos cuando se usan correctamente. Organizan el ser interior para que la gracia encuentre espacio. Y cuanto más simple es el objeto, más profunda suele ser la experiencia, porque no hay distracción estética ni exceso de expectativas. Solo existen el gesto y el significado. Guadalupe actúa en este nivel, en lo simple que conlleva profundidad, en lo pequeño que produce transformación, en el gesto silencioso que transforma la mentalidad. Al comprender esto, empieza a quedar claro por qué algunas personas obtienen respuestas rápidas y otras no entienden nada. No se trata de tener el objeto correcto, sino de la intención correcta. No se trata de hacer más, sino de hacerlo con sinceridad. Y a partir de ahí, otras actitudes cobran sentido, otras revelaciones cobran sentido, y la persona empieza a darse cuenta de que hay comportamientos casi imperceptibles que pueden abrir o bloquear lo que ya estaba disponible desde el principio y continuar con la explicación con normalidad. Si esta parte resonó contigo de alguna manera, escribe en los comentarios una palabra que represente cómo te sientes cuando piensas en la rendición hoy, como confianza, silencio o fe. Y es precisamente aquí donde entra una advertencia que puede cambiar por completo tu experiencia de este día. Porque, tras comprender que el objeto no opera por sí solo y que la intención es lo que da sentido al gesto, hay un error común, casi invisible, que bloquea la gracia precisamente cuando es más accesible. Un error que no parece grave, pero que debilita la experiencia espiritual desde dentro. Y lo más curioso es que le sucede a gente buena, gente de fe, gente que realmente desea protección, sanación, puertas abiertas y guía. En otras palabras, no es falta de voluntad, es falta de presencia. El primer error es pedir sin silenciar el corazón. Mucha gente incluso reza, pero con la mente en conflicto. Rezan pensando en el problema, la urgencia, la factura, la discusión, el miedo, la frustración. Y no es pecado sentirse así, es humano. El problema es que, cuando el corazón está agitado, la oración se convierte en ruido,
La persona habla, 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 pero no se pone en estado de escucha interior. Es como intentar oír una voz suave en medio de una calle llena de gente. El mensaje puede estar ahí, pero el ruido interno lo impide. Silenciar el corazón no significa volverse frío ni distante. Simplemente significa darle al alma unos momentos para que deje de acelerarse. Es una decisión sencilla, pero que lo cambia todo. Porque muchas bendiciones no llegan como una sorpresa, llegan como claridad. Y la claridad necesita espacio, necesita un mínimo de quietud. Cuando eso no sucede, la persona la pide, pero permanece atrapada en la misma ansiedad. Y entonces, aunque algo ya se esté preparando, no se da cuenta. El segundo error es repetir palabras sin presencia. Esto es más común de lo que parece. Una persona ha memorizado una oración, ha escuchado a alguien decir una frase, ha aprendido una forma de pedir y la repite como si fuera un código. Pero una oración no es una contraseña, no es una repetición mecánica. Lo que toca el cielo no es el volumen de las palabras, sino la verdad que hay detrás de ellas. Y cuando una persona repite sin sentir, sin atención, sin intención, puede que incluso esté cumpliendo un hábito, pero no se está entregando. Hay una gran diferencia entre hablar con Dios y simplemente hablar de Dios, entre orar y simplemente recitar. Recitar puede ser hermoso, pero no necesariamente transforma. La verdadera oración tiene algo íntimo, algo humano. No necesita ser perfecta, pero sí real. Y cuando una persona comprende esto, deja de fingir ser fuerte, deja de ponerse una máscara espiritual. Se presenta como es, cansada, confundida, asustada, con poca esperanza, pero presente. Y es entonces cuando la experiencia empieza a cobrar profundidad. El tercer error es tratar este día como cualquier otro. Parece simple, pero tiene un gran impacto, porque el tiempo en la vida espiritual tiene peso. Hay momentos en que la gracia se manifiesta con mayor intensidad, no porque Dios cambie, sino porque el corazón humano tiene ventanas. Y este día es una de esas ventanas, pero mucha gente lo atraviesa automáticamente. Te despiertas, haces cosas, te irritas, te distraes, te quejas, andas con prisas, y solo al final del día piensas, fue el día de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Ves cómo esto lo cambia todo? No es que Dios lo haya negado, es que la persona ni siquiera tomó una postura, no tomó una decisión consciente. Y cuando no se toma una postura, no hay verdadera apertura. Puede que incluso la gracia esté disponible, pero la persona vive el día como si la puerta estuviera cerrada por dentro. Este punto desafía nuestra mentalidad porque nos obliga a admitir algo. A menudo no es el cielo lo que está lejos, es que estamos demasiado ocupados, demasiado apresurados, demasiado dispersos. Y entonces la espiritualidad se convierte en algo que podemos hacer cuando tenemos tiempo. Pero días como hoy no exigen perfección, exigen priorizar, aunque solo sea por unos minutos. Una simple decisión de detenerse y decir, reconozco que este día es diferente y no quiero vivirlo como si fuera normal. Y cuando una persona hace esto, empieza a notar cambios sutiles, cambios en los pensamientos, reacciones y pequeñas decisiones. El corazón empieza a organizarse, la ansiedad disminuye un poco, la mente se vuelve menos confusa, y esto ya es señal de que algo está sucediendo entre bastidores, porque la verdadera transformación casi siempre comienza en silencio, antes de hacerse visible. Quizás te reconozcas en algunas de estas partes, quizás lo hayas preguntado muchas veces, pero con el corazón acelerado. Quizás hayas repetido palabras sin estar presente porque te parecía la manera correcta. Quizás hayas tratado este día como algo normal sin darte cuenta de la oportunidad. Si es así, no te culpes. El simple hecho de ver esto ya es una corrección espiritual que está ocurriendo ahora. Y desde el momento en que comprendes el error, también empiezas a comprender el ajuste. Y este ajuste no es pesado, es simple, pero profundo. Requiere intención, presencia y la decisión consciente de vivir este tiempo con respeto y atención plena. Es en este punto que otras acciones prácticas cobran aún más sentido, porque no solo estás pidiendo, sino tomando una postura. Y cuando alguien realmente toma una postura,
Las gracias empiezan a surgir de forma sorprendente y continúan con normalidad con la explicación. Si esta parte te resonó, escribe una frase corta en los comentarios: quiero presencia. Esto consolidará esa decisión en ti. Cuando el corazón empieza a aquietarse y la mente se disipa, surge de forma natural una pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿cuál es la oración correcta para hoy? Y la respuesta suele sorprender porque rompe las expectativas. No existe una fórmula larga y complicada, llena de palabras difíciles que funcione mejor. Lo que existe es el tono adecuado, el momento oportuno y sobre todo una actitud interior alineada. Eso es lo que hace que la oración realmente funcione en este día. El tono adecuado no es ni exigente ni apresurado. Guadalupe no responde a la ansiedad disfrazada de fe, responde a la confianza, y la confianza no grita. La confianza habla con suavidad, con firmeza, sin desesperación. Mucha gente confunde la intensidad emocional con la profundidad espiritual, pero son cosas distintas. El tono que abre espacio a la gracia es sencillo, directo y honesto. No necesita impresionar ni convencer, solo necesita expresar lo real. Cuando alguien se acerca a la oración intentando mostrar fortaleza, intentando parecer más asertivo de lo que realmente es, algo se atasca, porque la oración deja de ser un encuentro para convertirse en una actuación. Pero cuando una persona habla con sinceridad, incluso si dice no sé qué hacer, estoy cansado, necesito dirección, algo se alinea internamente. Este tipo de oración no es débil, es verdadera, y la verdad tiene un profundo impacto en el ámbito espiritual. El momento ideal también marca la diferencia. No se trata de una hora específica en el reloj, sino de un estado interior. La oración correcta no surge en medio de la prisa, ni mientras la mente está dividida entre 1000 tareas. Requiere un pequeño intervalo de presencia, unos minutos en 1900, los que la persona decide detenerse, no para escapar de la realidad, sino para afrontarla desde una perspectiva más centrada. Este simple gesto ya cambia la mentalidad y prepara el terreno para una experiencia más profunda. Hay algo muy simbólico en eso. Cuando dedicas un momento, aunque sea breve, te dices a ti mismo que importa, que esa conversación no es secundaria, y esa decisión tiene un impacto, porque a menudo lo que bloquea la gracia no es la falta de fe, sino la falta de espacio. La oración necesita un mínimo de espacio interior para suceder, y ese espacio se crea cuando una persona elige el momento con intención. La postura interior es quizás el punto más importante, y aquí surge una verdad que pocas personas aceptan fácilmente. Guadalupe responde mejor cuando una persona adopta la humildad, no el control. Esto significa abandonar la idea de que todo debe resolverse como la mente lo planeó. Significa confiar en que la respuesta puede llegar de otra manera, a otro ritmo, por otro camino. Esta postura transforma por completo la experiencia espiritual. Mucha gente reza intentando dictar la respuesta. Dicen lo que quieren, cómo quieren, cuándo quieren, y se van frustrados cuando no sucede nada. Pero la oración que libera gracia es aquella en la que la persona expresa lo que siente, pero también se ofrece a escuchar, incluso si escuchar solo significa sentir paz, percibir un ajuste interno o aclarar una decisión difícil. Eso ya es una respuesta, aunque no siempre se reconozca como tal. Guadalupe tiene una característica muy clara en este sentido. No suele responder con manifestaciones externas inmediatas. Responde reorganizando su interior, calmando la mente, fortaleciendo el corazón, ajustando la visión. Y a partir de esto, las decisiones empiezan a cambiar, los caminos se abren, las puertas empiezan a aparecer, pero todo comienza con la oración bien hecha. Y este camino correcto no requiere perfección, requiere presencia, no requiere palabras bonitas, requiere verdad, no requiere discursos largos, requiere confianza, una confianza simple, casi infantil, pero profunda, la confianza de quien reconoce que no lo controla todo, pero cree que no está solo. Por eso, muchas personas sienten algo diferente cuando rezan con más sencillez en este día. No es imaginación, es alineación. Cuando el tono es el adecuado, el momento se elige con intención
y la postura interior es de entrega, algo se desbloquea y esta experiencia genera transformación. Aunque sea silenciosa, la persona emerge diferente, piensa diferente, reacciona diferente y esto empieza a tener un impacto en áreas donde antes había bloqueo. Aquí hay una revelación importante. La oración que funciona no es la que intenta cambiar a Dios, es la que permite que algo cambie en la persona. Y cuando eso sucede, la vida empieza a responder de forma diferente. Las decisiones se aclaran, los miedos pierden su poder, el camino ya no parece tan confuso. Y todo esto comienza con algo tan sencillo que casi pasa desapercibido. Quizás ahora te estés dando cuenta de que no se trata de orar más, sino de orar mejor, no en un sentido técnico, sino humano, de estar plenamente presente en el momento, de no huir de lo que sientes, de confiar sin exigir garantías inmediatas. Este tipo de oración crea un ambiente interior donde las gracias encuentran espacio para actuar. Y cuando esta actitud empieza a cobrar aún más sentido otras prácticas, porque la persona ya no se limita a repetir gestos, sino que vive conscientemente cada actitud, lo que influye naturalmente en los hábitos, en las elecciones e incluso en los entornos que frecuenta. Y continúa normalmente con la explicación. Si este punto resonó contigo, escribe en los comentarios una palabra que represente cómo quieres orar hoy, como confianza, verdad o entrega. Cuando la oración comienza a ofrecerse con más sinceridad, algo muy importante comienza a suceder casi imperceptiblemente. La gracia recibida necesita ser sostenida. Y ahí es donde entran en juego los hábitos espirituales. No son hábitos grandiosos, ni difíciles, ni aquellos llenos de reglas. Son pequeños gestos, decisiones sencillas, pero que tienen un profundo impacto tras bambalinas en la vida espiritual. Mucha gente no se da cuenta, pero la forma en que uno vive después de la oración influye directamente en la permanencia de la gracia. Uno de los hábitos más olvidados hoy en día es dedicar unos minutos de silencio. No se trata de un silencio forzado ni de un aislamiento extremo, sino de un pequeño espacio en el día donde la mente no se nutre de ruido. Este silencio no es vacío, es organizador. Es en este silencio que la mentalidad comienza a ajustarse, que los pensamientos se calman y que la persona puede percibir mejor lo que realmente siente. Sin este espacio, la gracia puede tocar, pero no encuentra dónde quedarse. Vivimos a un ritmo que estimula constantemente la reacción. Noticias, mensajes, problemas, opiniones, exigencias. Todo requiere una respuesta inmediata. El silencio rompe este ciclo, crea una pausa donde la persona deja de reaccionar y comienza a observar. Y la observación es fundamental para cualquier transformación real. Guadalupe actúa mucho en este espacio, no con ruido, sino con pausa, no con prisa, sino con atención. Otro hábito que fortalece o debilita por completo la experiencia espiritual es quejarse. Parece algo insignificante, casi inofensivo, pero quejarse constantemente cambia la forma en que la mente interpreta la realidad. Hoy especialmente, evitar quejarse no es fingir que todo está bien, es elegir no alimentar lo que roba la claridad interior. Quejarse mantiene la atención en lo que falta, en los retrasos, en lo que no funcionó, y donde se mantiene la atención, se concentra la energía espiritual. Esto no significa ignorar los problemas ni reprimir los sentimientos. Simplemente significa no convertir la incomodidad en una conversación constante. Cuando una persona decide reprimir sus quejas, algo se reajusta en su interior. La mente se vuelve más ligera, el corazón menos endurecido, y esta ligereza crea espacio para que la gracia siga obrando, incluso después de la oración. Hay una verdad poco conocida sobre esto. Muchas bendiciones no se pierden porque Dios las quite. Se pierden porque la persona, sin darse cuenta, crea un ambiente interno que no sustenta lo que ha recibido. La queja excesiva, la agitación constante y la falta de silencio crean un desgaste invisible. Y este desgaste debilita la experiencia espiritual. Otro hábito simple, pero extremadamente poderoso, es agradecer antes de pedir. Esto cambia por completo la postura interior. Cuando alguien agradece de antemano, incluso sin ver todo resuelto,
está expresando algo muy profundo: confío. Esta actitud altera la mentalidad porque aleja a la persona de una posición de absoluta necesidad y la coloca en una posición de reconocimiento. Y el reconocimiento fortalece silenciosamente la fe. Dar gracias de antemano no se trata de negar el dolor, ni de fingir que no hay problemas. Se trata de reconocer que, incluso en medio de la dificultad, hay algo que nos sostiene. Esta actitud tiene un impacto directo en las decisiones que tomamos a lo largo del día. Reaccionamos con menos impulsividad, pensamos mejor antes de actuar y elegimos nuestras palabras con más cuidado. Y todo esto mantiene activa la gracia, obrando en los detalles del camino. Estos hábitos parecen demasiado simples para ser valorados, y quizás por eso funcionan. No requieren un esfuerzo extremo, pero sí conciencia. No exigen un cambio radical, pero sí intención. Guadalupe no trabaja con excesos, trabaja con constancia, con pequeños ajustes hechos con sinceridad. Cuando alguien empieza a vivir su día con más silencio, menos quejas y más gratitud, algo empieza a transformarse poco a poco, no de forma espectacular, pero sí constante. La persona empieza a percibir más señales, más intuiciones, más claridad en sus decisiones. El corazón se vuelve menos reactivo, la mente menos confusa. Y esto no es casualidad, es el efecto directo de estos hábitos que sostienen lo recibido. Aquí hay una revelación importante. Mucha gente piensa que la gracia es algo que llega, toca y se va. Pero, de hecho, la gracia necesita continuidad. Y quien ofrece esta continuidad es ella misma, a través de su forma de vivir después del momento espiritual. Los hábitos son como la tierra. Si se cuida, la semilla crece. Si se descuida, no se desarrolla. Quizás ahora te estés dando cuenta de que no se trata de practicar más la religión, sino de vivir con mayor conciencia, de notar cómo las pequeñas acciones moldean tu ser interior, de comprender que la espiritualidad no solo surge durante la oración, sino también en cómo respondemos a la vida después. Esta comprensión lo cambia todo porque convierte a la persona en participante activa de su propia transformación. Y cuando estos hábitos empiezan a arraigarse, la persona empieza a notar algo interesante. Ciertos entornos se vuelven más molestos, ciertas conversaciones parecen más pesadas, ciertos lugares ya no parecen encajar con el estado interior que se está construyendo. Esto no es rechazo, sino sensibilidad. Es una señal de que algo se está ajustando internamente, y esta sensibilidad empieza a influir en las elecciones, decisiones e incluso en los espacios donde la persona decide permanecer y continuar con la explicación con normalidad. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios una palabra que represente el hábito que quieres fortalecer hoy, como silencio, gratitud o presencia. Cuando estos hábitos empiezan a arraigarse en la vida diaria, algo casi automático empieza a ocurrir. La persona empieza a comprender que el entorno en el que se encuentra también influye directamente en lo que siente y experimenta internamente. Y esto no es algo místico en un sentido superficial, es profundamente humano y espiritual a la vez. El lugar donde tú posicionas moldea tu atención, tu mentalidad e incluso cómo tu corazón responde a las experiencias. Por lo tanto, hablar de conexión espiritual sin hablar del entorno es ignorar una parte importante de la verdad oculta. Hay una gran diferencia entre intentar conectar espiritualmente en cualquier lugar y elegir un espacio que fomente esta apertura. Un rincón de la casa, por ejemplo, no necesita ser bonito, grande, ni estar decorado de forma especial. Necesita ser significativo. Un lugar que el cuerpo reconozca como una pausa, donde la mente comprenda que no necesita apresurarse, donde el corazón se permita bajar la guardia. Cuando este rincón se usa con frecuencia, empieza a albergar una memoria espiritual. Simplemente estar allí es suficiente para que algo en nuestro interior comience a alinearse. Esto sucede porque los seres humanos funcionan mediante la asociación. Así como ciertos lugares evocan ansiedad, prisa o irritación, otros evocan silencio, contemplación y claridad. Cuando alguien reserva un pequeño espacio en su hogar para este tipo de encuentro interior, crea un punto de referencia, un lugar donde las decisiones no se toman por impulso, donde las emociones se pueden observar sin juzgar,
donde la oración no se ve abrumada por el ruido del mundo. Un lugar tranquilo también juega un papel fundamental. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de interferencias. El silencio puede existir incluso en entornos sencillos, siempre que haya intención. A veces el mayor desafío no es el ruido externo, sino el interno, y ciertos lugares ayudan a reducirlo. Una habitación más tranquila, un balcón, un espacio menos iluminado, un rincón alejado del tráfico constante de la casa. Todo esto influye en cómo una persona se retrae interiormente. Guadalupe se adapta muy bien a este tipo de espacio, no porque necesite un lugar específico, sino porque los seres humanos lo necesitamos. La apertura espiritual se produce con mayor facilidad cuando el entorno no compite por la atención. Cuando no hay exceso de estímulos, el corazón se vuelve más sensible, la mente se calma, y en este estado empiezan a surgir pequeñas percepciones, intuiciones, recuerdos, percepciones, ajustes internos que no aparecen cuando todo se acelera. También existe el valor de un espacio para la reflexión, y la reflexión no significa aislamiento total ni escapar del mundo. Significa elegir, por unos minutos, cambiar del modo de reacción al modo de presencia. Este espacio puede ser físico, pero también simbólico. Puede ser sentarse en el mismo lugar todo el tiempo, desconectar de ciertos estímulos, cambiar la postura corporal. Todo esto comunica algo a nuestro yo interior. Ahora es diferente. El cuerpo entiende las señales. Cuando cambias de entorno, de postura, de luz o de ritmo, el cuerpo se da cuenta de que ya no hay prisa. Y cuando el cuerpo se relaja, el corazón se abre con más facilidad. Este detalle, aunque muchas personas lo ignoran, tiene un gran impacto en la experiencia espiritual. Muchas oraciones parecen ineficaces porque se realizan en medio del caos, sin ningún cambio de entorno ni de actitud corporal. Aquí hay una revelación importante. El entorno no crea gracia, pero puede bloquear o facilitar su percepción. Cuando todo a nuestro alrededor incita a la prisa, la distracción y la tensión, la gracia puede seguir presente, pero pasa desapercibida. Sin embargo, cuando el entorno fomenta la atención y el silencio, lo que antes parecía distante empieza a percibirse con mayor claridad. Esto explica por qué algunas personas dicen que solo sienten paz en ciertos lugares. No es porque esos lugares sean especiales en sí mismos, sino porque allí una persona puede sentirse plena, puede estar presente, puede bajar sus defensas, y es en este estado que la transformación comienza a ocurrir más profundamente. Elegir el entorno adecuado también es una decisión espiritual. Es decirte a ti mismo que ese momento importa, que esa conversación interior merece atención, que no se hará al azar. Esta decisión cambia tu mentalidad porque saca la espiritualidad del ámbito de la improvisación y la coloca en la posición de una prioridad silenciosa. Con el tiempo, este entorno se asocia con experiencias positivas. La persona recuerda momentos de claridad, alivio y orientación, y esto fortalece aún más la conexión. El simple hecho de estar presente es suficiente para que algo en su interior comience a organizarse. Ese es el poder de los lugares cuando se utilizan conscientemente. Y a medida que esta sensibilidad aumenta, ocurre algo interesante. La persona empieza a darse cuenta de que no todos los lugares se ajustan al estado interior que se está construyendo. Ciertos entornos empiezan a sentirse pesados, ciertas conversaciones empiezan a cansar, ciertos espacios pierden sentido. Esto no es rechazo ni juicio, es discernimiento, es madurez espiritual formándose entre bastidores. Guadalupe trabaja extensamente en este nivel, en el ajuste fino, en la percepción sutil. No fuerza cambios abruptos, sino que conduce a decisiones más conscientes. Y una de estas decisiones es dónde estar, dónde quedarse, dónde retirarse, porque el lugar influye en el pensamiento influye en la decisión, y la decisión moldea el viaje. Cuando esto queda claro, la persona comprende que la espiritualidad no está separada de la vida práctica, lo impregna todo, la forma en que organizas tu hogar, la forma en que eliges los espacios, la forma en que respetas tus propios límites,
Todo esto forma parte del mismo movimiento interior, y este movimiento prepara el corazón para reconocer señales, percibir respuestas y comprender cuándo algo se dirige hacia ti. Y a medida que el entorno empieza a elegirse con más intención, surge naturalmente la curiosidad por cómo se manifiestan ciertas señales, cómo aparecen pequeñas confirmaciones en la vida cotidiana y cómo las experiencias relatadas por otras personas ayudan a ver con más claridad lo que ocurre más allá de lo visible, y así sucesivamente con la explicación. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios una palabra que represente el tipo de lugar que mejor te ayuda a retirarte, como silencio, habitación o paz. A medida que todo esto encaja, surge algo que refuerza aún más la autoridad espiritual de Guadalupe, sin recurrir a la exageración ni a historias sensacionalistas, testimonios sencillos, repetidos a lo largo del tiempo, de gente común. No son relatos espectaculares llenos de detalles dramáticos, sino experiencias profundas con algo en común. Una especie de señal que no llama la atención desde fuera, sino que se transforma desde dentro. Y es precisamente esta constancia silenciosa la que da fuerza a todo esto. Muchas personas informan que, tras acercarse a Guadalupe con mayor conciencia, comenzaron a percibir una mayor claridad en sus decisiones. No fue como si alguien les hubiera dicho exactamente qué hacer, sino como si la confusión interna disminuyera. Esa sensación de estar perdidos, de pensar demasiado y tomar malas decisiones, comienza a desaparecer. La mente se organiza mejor, los pensamientos se vuelven menos caóticos y las decisiones que antes parecían imposibles cobran sentido. Esto no se logra por imposición, sino por alineación. Esta claridad no viene con euforia, viene con serenidad, y quizás por eso es tan fácil ignorarla. La gente espera algo grandioso, pero recibe algo mejor: discernimiento, la capacidad de decir sí a lo que construye y no a lo que desgasta. Este cambio impacta todo el camino, porque tomar decisiones más claras evita sufrimiento innecesario, y esta es una de las señales más recurrentes vinculadas a Guadalupe. Otro relato muy común es el de la paz inmediata, no la que depende de que todo se resuelva, sino una paz que surge incluso cuando la situación externa permanece igual. Es como si algo en el interior se calmara, el corazón se calma, la ansiedad pierde su poder. La persona respira de otra manera. Esta paz no borra los problemas, pero cambia por completo la forma en que los enfrenta. Y eso, en sí mismo, ya es una transformación profunda. Esta paz suele aparecer de forma inesperada, a veces durante la oración, a veces después, a veces horas después. Y cuando aparece, no viene con explicaciones racionales. Simplemente está ahí. Mucha gente la describe como un alivio silencioso, una sensación de apoyo incluso sin comprenderlo todo. Y esta experiencia se repite en diferentes contextos, con diferentes personas, lo que refuerza la prueba social sin necesidad de largos discursos. También hay frecuentes reportes de cambios internos, cambios que no son visibles para un extraño, pero que marcan la diferencia para quienes los experimentan. Cambios en la forma de reaccionar, en la forma de afrontar los conflictos, en la relación con el propio pasado. Las cosas que antes dolían ya no tienen el mismo peso. La culpa excesiva empieza a dar paso a la aceptación. Los viejos miedos pierden intensidad. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero empieza a manifestarse de forma constante. Estos cambios internos son quizás las señales más fiables, porque no dependen de la interpretación externa. La propia persona percibe que algo ha cambiado, se siente diferente, piensa diferente, actúa diferente. Y cuando esto sucede, el impacto se extiende a otras áreas de la vida. Las relaciones se adaptan, las decisiones profesionales se vuelven más conscientes. La forma de afrontar las dificultades madura. Todo esto sin fanfarrias, sin publicidad, sin espectáculo. Hay una verdad oculta en estos testimonios que merece atención. Guadalupe no suele operar en el nivel de la emoción momentánea, opera en el nivel de la estabilidad, de lo que perdura. Por lo tanto, las señales asociadas a ella son duraderas, no son sensaciones fugaces, sino procesos que se desarrollan con el tiempo. Y esta constancia genera confianza, porque lo verdadero no necesita demostrar
nada constantemente. Es interesante darse cuenta de que muchas de estas personas ni siquiera buscaban señales. Algunas llegaron cansadas, confundidas, sin grandes expectativas, y quizás por eso mismo se dieron cuenta tanto. Cuando no hay exigencias, hay apertura. Cuando no hay expectativas, hay espacio. Y en ese espacio, la gracia encuentra la manera de actuar. Estos testimonios por sí solos no infunden fe, pero fortalecen la esperanza. Demuestran que no se trata de teoría, sino de experiencia, que no es algo distante, reservado para unos pocos, sino accesible a quienes se acercan con sinceridad. Esto crea un sentido de pertenencia. La persona se da cuenta de que no está sola en su búsqueda, en sus dudas, en su proceso de transformación. Y cuanto más observamos estas simples señales, más claro se hace que no aparecen de forma aislada. A menudo surgen tras ajustes internos, cambios de actitud y decisiones conscientes tomadas tras bastidores. Es como si cada detalle alineado abriera espacio para que estas experiencias se manifestaran de forma natural. A medida que esta comprensión madura, surge una curiosidad casi inevitable sobre cómo reconocer otras señales en la vida cotidiana, cómo interpretar las pequeñas confirmaciones que aparecen en el camino y cómo diferenciar lo que es mero ruido de lo que verdaderamente lleva dirección, y así sucesivamente, continuando normalmente con la explicación. Si este pasaje resonó contigo, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que más buscas sentir hoy, como paz, claridad o esperanza. Todo esto nos lleva a un punto muy importante que debe expresarse con claridad y cuidado. Sigue vigente hoy, no como presión ni como amenaza, sino como una verdadera invitación. Hay una ventana espiritual abierta ahora, en este día, en este momento, y no exige perfección de nadie. Guadalupe nunca pidió personas listas, organizadas o impecables. Siempre se acercó a quienes se esforzaban, incluso sin saber exactamente cómo. Quizás estés escuchando todo esto pensando que no lo hiciste todo bien, que te distrajiste, que te quejaste, que no pudiste guardar silencio completo, que la oración salió confusa, y eso no te excluye de nada. La verdad es todo lo contrario. Lo que este día pide no es un desempeño espiritual, sino presencia. Es estar plenamente presente en lo poco que puedes ofrecer ahora mismo. Eso es lo que hace que este momento sea vivo. Mucha gente se pierde experiencias profundas porque cree que necesita que todo salga bien antes de acercarse. Pero Guadalupe trabaja con el corazón auténtico, no con la versión idealizada. Responde cuando percibe la verdad, incluso mezclada con cansancio, duda o fragilidad. Lo que debilita la experiencia no es la imperfección, sino la indiferencia. Es tratar este día como algo normal, después de darse cuenta de que no lo es. Por lo tanto, actuar hoy no significa hacer algo grandioso. Significa no posponer lo ya comprendido. Significa elegir, aunque sea por unos minutos, estar verdaderamente presente, reconocer que se ofrece algo diferente y decidir no ignorarlo. Esta simple decisión tiene un gran impacto porque cambia la mentalidad. La persona deja de ser un espectador y se convierte en partícipe de su propia transformación. Guadalupe no fuerza los pasos, invita, y quien responde a la invitación, incluso con pequeños pasos, empieza a notar cambios sutiles, una mayor atención a sus propios pensamientos, un cuidado diferente con las palabras, un deseo más fuerte de silencio, una mayor sensibilidad a las señales de la vida cotidiana. Esto no es casualidad, es el efecto de alguien que ha decidido vivir este día con fe consciente. También es importante entender que la fe aquí no se trata de certeza absoluta. La fe, a menudo, consiste en caminar incluso sin todas las respuestas. Se trata de confiar incluso con preguntas abiertas. Se trata de hacer un simple gesto sin saber exactamente cómo se desarrollará todo. Guadalupe honra este tipo de fe, una fe humana, posible, accesible, una fe que no exige máscaras. Cuando se acepta esta invitación, algo cambia tras bambalinas en la vida. No siempre es posible explicarlo, pero es posible sentirlo. El peso se aligera un poco, la prisa pierde fuerza, la mente se vuelve menos ruidosa
e incluso si nada externo cambia de inmediato, la persona se da cuenta de que algo interno ha comenzado a alinearse, y eso ya es señal de que se está viviendo el tiempo correctamente. Sigue activo, hoy porque el corazón aún puede elegir confiar, elegir detenerse, elegir retirarse, elegir agradecer, elegir guardar silencio. Ninguna de estas decisiones requiere perfección, solo requieren sinceridad, y cuando eso sucede, la experiencia espiritual deja de ser distante y se vuelve real, cercana, vivida. Quizás este sea el punto más importante de todo lo dicho hasta ahora. No lo dejes pasar, no lo pospongas, no lo trates como una simple información más. Reconoce que algo se ha despertado en tu interior y que merece una respuesta, aunque sea una respuesta simple, aunque sea solo un momento de presencia consciente. Y cuando se toma esa decisión, empiezan a surgir nuevas percepciones, empiezan a tener sentido nuevas actitudes y la persona empieza a notar que pequeñas elecciones hechas a lo largo del día siguen creando espacio para lo que ya ha empezado a manifestarse, y la explicación continúa normalmente. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, escribe la frase en los comentarios: Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu manto. Esto marca este momento y esta decisión que tomas. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te ha resonado de alguna manera. Así que, si este contenido te ha ayudado a ver este día con más claridad y presencia, vale la pena suscribirte al canal para seguir explorando este tipo de reflexión, siempre con calma, profundidad y verdadera utilidad para tu vida espiritual diaria. Si quieres, deja un comentario diciendo que llegaste hasta el final. Algo sencillo como: este mensaje era para mí, o que estoy contigo hasta el final. Los leo y ayudan a mantener vivo este intercambio. Y si en algún momento sentiste una conexión con lo que se dijo, darle me gusta al video es solo una forma natural de demostrarlo y ayudar a que este mensaje llegue a otras personas que podrían necesitar escucharlo hoy. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza aún más en esta experiencia. Haz clic en él y continúa. Viéndolo allí,